Bueno, Pascual, Cuando usted diga, dale, profe, dale. bueno, ¿cuál es la guía? La guía es que no hay guía, ¿no? No hay guía. Bueno, buenos días a todos. Un gusto ver tanta gente joven interesada por la gestión, la administración, la estrategia. Así que un placer y un agradecimiento especial al profe Serra por haberme invitado. Este, Así que gracias, Roberto. Bueno, ¿alguna guía? Si no, yo empiezo a hablar. Vos hablás un poco, La, contá, después la idea es que tratan de hacer preguntas y demás, pero Dale. No, la idea es conversar un poco con todos ustedes acerca de lo que significa eh, la gestión estratégica, la planificación, el planeamiento, bueno, con todos los nombres que tienen, a pesar de que no son lo mismo, en lo que son las organizaciones del Estado. La verdad es que hay cantidad de libros, artículos, etcétera, sobre gestión estratégica y decisiones estratégicas, etcétera, en lo que son las empresas privadas. Y no hay tanto, pero no hay tanto respecto de lo que son las organizaciones del Estado, donde evidentemente no están presentes las mismas condiciones que en las condiciones de las privadas, ¿no? Porque no se dedican en general a lo mismo, ¿no? El público objetivo de entrada es distinto, la visión y la misión de estas organizaciones son muy distintas, así que, bueno, ¿por qué debería ser exactamente igual la planificación estratégica o la gestión estratégica? ¿Qué tienen de común? ¿Qué tienen de distinto? Un poco por ahí era lo que yo quería contarles, ¿no? Algunas experiencias. Básicamente mi experiencia como gestor, administrador, etcétera, de instituciones públicas comienza en el año 93, cuando me toca por una crisis institucional quedar como director de una escuela secundaria en una pequeña población del interior de la provincia de Santa Fe. Yo era muy joven, tenía muy pocos años. En el año 93 tenía 30 años y daba clase en una escuela secundaria, y de pronto una crisis institucional hace que todos los profesores renunciaran a la dirección de la escuela. Nadie se quería hacer cargo. Entonces yo era el último en la lista, el último porque era el profesor que menos horas tenía. Y bueno, acepté el riesgo, ¿no? Sin saber nada de estrategia, sí sabía algo un poco de docencia, pero bueno, creí que había que hacerse cargo un poco porque era una escuela con mucha historia. No sé quién es el que tiene el micrófono abierto. A mí no me molesta, pero por ahí a los otros, por ahí sí. Bueno, digo, la situación era crítica. Entonces yo tenía 30 años y asumo la dirección de la escuela. Lo que normalmente se hubiera hecho en ese caso era hacer un acuerdo con los profesores, ¿no? De decir, bueno, yo vengo a la escuela, vamos a tratar de sacarla adelante, etc. Y cuando llego a la escuela el lunes a las 7:15 de la mañana, me esperaban todos los profesores. Y yo lo que hice fue reunirme con los alumnos de quinto, primero que nada, porque yo podía hacer un acuerdo de cúpulas, pero si las bases no estaban tranquilas con lo que estaba por pasar, íbamos a seguir teniendo un problema. Me reuní con los chicos de quinto año. Todo el mundo sabe acá, porque hemos pasado por la secundaria, que los que en aquel momento era quinto año, ahora es sexto, toda promoción siempre es la mejor promoción que ha habido en la historia de la escuela.
Entonces, esta promoción con la cual yo, con muchos de ellos, jugaba al fútbol o al pádel, hicimos un acuerdo y les pedí que, porque ellos ya, la idea era empezar a fumar de nuevo en el baño, no ir a la escuela, etc. Acordamos con los chicos de quinto y las chicas de quinto un tiempo de paz, unos meses de paz, y después acordé con los profesores más viejos y después con los más jóvenes. Y fui por 6 meses, porque eso fue en mayo, y me iba a ir en diciembre, por 6, 7 meses, y estuve 7 años. Una escuela pequeña, de un pueblo pequeño, y en aquel momento nos pusimos como objetivo abrirnos del pueblo, salir del pueblo y hacer de la escuela un poco más, nacionalizar un poco las cosas que se hacían. Y bueno, lo logramos. Ganamos un par de premios nacionales de la actividad, fuimos la primera escuela en Santa Fe en tener un gabinete con computadoras y con internet. Imagínense ustedes, chicos, esto era el año 95, la verdad era la prehistoria de la informática. Bueno, y ahí fui aprendiendo en esos años que la verdad que cuando los objetivos son compartidos, son comunes, y los intereses son comunes y compartidos, la verdad es que todo se hace mucho más fácil. Eso también, como habrán estudiado ustedes, se cumple en la industria privada o en la empresa privada. Pero en las instituciones públicas, a veces los intereses son más personales, ¿no? Tienen que ver con la vida propia, porque existe esta idea de que, total, el sueldo a mí me lo pagan igual, y la verdad es que es muy difícil que me echen, salvo que me hagan un sumario o alguna cosa grosa, no me van a poder echar. Entonces, aprendí que para llevar adelante más o menos exitosamente en una organización pública una visión y una misión, lo primero que hay que hacer es generar empatía personal, porque el poder en esos lugares no está asegurado para siempre. Así que la primera idea que yo me hice es que si no generábamos una corriente de empatía entre el personal y del personal con los alumnos, y no nos movían cosas como organización que tocaran la emoción de la gente, iba a ser muy difícil lograr otros objetivos, que la gente estudie, en el caso de la escuela, que se cumplan los horarios, etc. Así que la empatía y el relacionamiento personal en una organización pública tiene muchísimo peso. Las relaciones de poder son más o menos similares a una organización privada. Siempre está el que tiene más conocimiento que el resto, porque es más antiguo, porque hace años que está, porque conoce al padre, a la madre, etcétera, etcétera, o porque tiene plata. Y esas relaciones de poder son difíciles a veces de limar, salvo que toquemos alguna cosa, digamos, ligada más al espíritu que a la obligación, ¿no? Hacer la escuela grande, honrar a los que trabajaron tanto para que la escuela funcionara, etc. Así que bueno, fueron 7 años. Después nos mudamos con mi familia a Córdoba. Soy casado, tengo 3 hijos. Y en Córdoba entré a trabajar en el laboratorio de hemoderivados de la Universidad de Córdoba. También una organización pública cuyo objetivo es producir medicamentos biológicos y de otro tipo para mejorar la calidad de vida de la gente. Ustedes me interrumpen cuando quieran, ¿eh? No hay ningún problema. Roberto, vos mandás, así que... Sí. Bueno, el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad de Córdoba es una organización sin fines de lucro destinada a producir medicamentos. Lo interesante de este laboratorio es que pertenece a una universidad. Hay muy pocos laboratorios productores de medicamentos que pertenecen a una universidad. Imaginen, comparen lo que ustedes más o menos tienen la idea en la cabeza de lo que es producir medicamentos.
bajo normas muy estrictas del Ministerio de Salud, en un organismo privado, donde un dueño o un directorio toman decisiones todo el tiempo de comprar un equipo, no comprar un equipo, hacer un producto, dejar de hacerlo, contratar a tal y cual persona, no contratarla, bajarle el contrato, etc. Imagínense esto en una universidad que tiene que regirse por las leyes de la administración pública. Para comprar un equipo, si supera determinada cantidad de plata, hay que hacer una licitación, lo cual lleva 2 o 3 meses de preparación y de tarea. La gente no tiene un escalafón como el empleado de una farmacéutica, por lo tanto, no encaja dentro del esquema de producción de medicamentos. En la universidad o sos docente o sos no docente. Con lo cual hay un enorme problema para pagar una hora extra o premios, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí empecé como coordinador para llevar adelante una planta de medicamentos genéricos, después una de tejidos humanos, después pasé a ser director de marketing y comercialización. Ahí hice la maestría en formulación y desarrollo estratégico de organizaciones públicas y privadas, donde Roberto fue el mejor profe que tuvimos, hay que decirlo, no hay por qué ocultarlo. Y bueno, imagínense, ustedes habrán visto seguramente marketing, lo que es hacer marketing de una organización pública. Primero que te financien, que te den plata para hacer marketing. Después, cómo hacerlo, es una organización sin fines de lucro. Pero bueno, el laboratorio se maneja, el laboratorio de hemoderivados, con algunas premisas, y acá viene algo que todo el mundo repite y que a mí jamás me gustó. Dicen, ustedes son una empresa pública que se maneja como una privada. Y la verdad que eso no es así, porque no nos manejábamos como una privada. Hacíamos las cosas bien como cualquier organización debe hacerla. Tener un presupuesto de inversión, tener una estructura de costos para los productos que teníamos, es hacer las cosas bien, no como una empresa privada. Hay empresas privadas que no hacen absolutamente nada de eso. Nosotros utilizamos, el producto salía X pesos de costo, le poníamos una carga que la llamábamos, en lugar de llamarla ganancia, usábamos una especie de eufemismo, que era un margen social de mercado. ¿Cómo se interpreta si sos sin fines de lucro y tenés una determinada ganancia? Bueno, la diferencia es que el delta positivo, si teníamos suerte, la verdad que lo tuvimos durante muchos años, en el balance lo usábamos para reinvertir en la organización. Es decir, no se repartía porque no tenía dueño. El dueño es la universidad. Entonces, eso es ser sin fin de lucro, no significa que no se persiga una ganancia. Y además, la premisa era tener siempre el menor precio del mercado frente a la competencia. La verdad que el laboratorio de hemoderivados evolucionó mucho. Había declaración de valores, declaración de visión, declaración de misión, pero nunca se pudo plasmar, de hecho, un plan estratégico escrito. Así que esa era una especie de desventaja. ¿Y por qué no se hizo? Porque la realidad es que la estructura que hay en el laboratorio, bueno, ahora cambió hace unos meses, a veces impedía no pensar a largo plazo, porque se pensaba a largo plazo, pero las estructuras de poder hacían que el director o directora estuviera bastante solo. Había una dirección y 11 direcciones de marketing, de producción, de investigación, etc. Y nuevamente ahí lo que había que hacer era generar una corriente de empatía muy grande, porque imaginen ustedes, con una sola cabeza y 11 direcciones, se hacía muy difícil por una cuestión de celos internos, de luchas de poder, de pedido de equipos, de presupuesto, de gente.
Entonces, quien ejerce la dirección tiene que batallar enormemente con el día a día, y la verdad es que quedaba muy poco tiempo para la gestión estratégica. Se hacía, pero no se escribía, no se traducía al papel. Ahí estuve unos años como director de marketing y después me invitan. Yo tengo que contar mi historia, Roberto, porque digamos, Sí, esto dale. me parece que es lo interesante, ¿no? Sí. Me invitan a formar parte de un equipo en la provincia de Córdoba, el Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas de toda provincia y todo municipio tiene un Tribunal de Cuentas, que es el que controla los gastos del Estado. El de Córdoba es muy particular porque es un triunvirato elegido por el pueblo, la única provincia donde los tribunales de cuentas se eligen por el voto popular. La fracción política que gana tiene 2 titulares y la primera minoría tiene el otro tribunal de cuentas, así que es un cuerpo colegiado. Yo era amigo del presidente del Tribunal de Cuentas, una organización que tenía 6 sedes, 320 empleados, y como él conocía mi trayectoria, lo que yo había estudiado, lo que había hecho, los cursos que había dado, me invita a generar una especie de consultora para hacer un plan estratégico para el Tribunal de Cuentas. Me invita y me dice a armar tu equipo, qué sé yo, y contratamos la consultora. Digo, ¿qué querés hacer? No, queremos transformar el Tribunal de Cuentas, tener un plan estratégico, generar capacitación, bueno, mejorar la calidad institucional del Tribunal de Cuentas. Entonces le digo, mira, la idea es bárbara, pero con todo lo que me contó, que yo no lo voy a contar acá porque es muy largo, lo que vos querés generar es un cambio cultural de la organización. Y un cambio cultural, en mi opinión, no se genera con una consultora desde afuera. Lo tenés que hacerlo desde adentro, desde todos los días. Y me dice, bueno, ¿y entonces qué hago? Y vos vas a tener que contratar gente, yo te puedo dar direcciones y teléfonos y presentarte gente que pueda trabajar con vos. Bueno, a los 15 días volvió al ataque y me ofreció trabajo. Yo tenía mi trabajo en el laboratorio de hemoderivados. Y me dijo, arma tu equipo y venite a trabajar con nosotros, qué sé yo. El desafío era interesante, iba a ganar menos plata. Bueno, lo hablé con la familia y, y allá me fui. Armamos un equipo, una dirección, se llamó Dirección de Modernización Institucional, y con el equipo que se armó hicimos un plan estratégico de abajo para arriba y de arriba para abajo. Fueron muchas reuniones, 4 líneas estratégicas, como 22 o 23 objetivos generales. Y qué enseñanza me dejó, bueno, lo llevamos adelante, ¿no? Hicimos en 2 años y medio 4.000 horas de capacitación para la gente. Certificamos ISO 9001 para la parte de sistemas de administración y gestión. Bueno, y renovamos todo el sistema de comunicación interno, etc. Ahí encontré otra cosa, ¿no? Porque claro, como yo había sido director de una escuela, era la máxima autoridad, y en director de marketing, por lo menos en el área de marketing, en hemoderivados era la mayor autoridad, acá no lo era. Entonces nos dimos cuenta de que lo que siempre se dice, sin el apoyo de la alta dirección es muy difícil generar cambios estructurales. Realmente ahí lo viví, porque cada decisión que se tomaba la podía tomar el presidente del Tribunal de Cuentas solo. Sin embargo, cada decisión que tenía que ver con el plan estratégico convocaba una reunión de los otros pares, los otros tribunos de cuentas, más los secretarios y subsecretarios, y se tomaban en conjunto. Es cierto, es realmente muy cierto, sin el apoyo de la alta dirección en un organismo público, y probablemente en el privado también, es tremendamente difícil generar cambios estructurales. Y ahí lo logramos. En 2 años y medio integramos desde
el sistema informático, hasta generamos una subdirección de recursos humanos que no tenía, bueno, un montón de cosas. Cumplimos el 80% del plan. Bueno, de ahí volví al laboratorio de hemoderivados, cuando cambian los jugadores electorales, cambia el gobernador y los tribunos. Los que entraron luego en el Tribunal de Cuentas desestimaron todas las cosas, se cayó la certificación de ISO por parte del IRAM, no la renovaron, no acreditaron nuevamente. Desarmaron toda la dirección, la página web es la misma de hace 7 años. En fin, bueno, suele pasar que una administración sigue a otra y destruyen todo. Volví al laboratorio de hemoderivados, quedé como director ejecutivo, y bueno, hicimos parte de un plan estratégico, pero la verdad que la actividad diaria nos llevaba a puesto. Ese fue un error que yo me lo atribuyo 100%, ¿no? Teniendo todas las posibilidades, no establecimos actividades sistemáticas que llevaran a un plan estratégico. Lo teníamos todos en la cabeza, pero nunca lo plasmamos y por lo tanto nunca lo pudimos controlar. La cuestión era producir. Como Hemoderivados es una organización que con la plata que recauda paga todos sus sueldos, la luz, el teléfono, todo es autosuficiente, la verdad que eso terminó nublando la posibilidad de cualquier otra cosa. A pesar de que se hicieron cambios, fueron esporádicos y nunca tuve un plan estratégico. Bueno, con el paso del tiempo y la vida hizo que me inviten a hacerme cargo del Instituto Malbrán. El Malbrán en realidad es la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud. Ahora, no es tan fácil como suena decir el Malbrán, porque son 13 institutos y centros, uno en Salta, uno en Misiones, uno en Santa Fe, uno en Pergamino, otro en Mar del Plata y el resto en Cava. Son 13 objetivos, digamos, institucionales distintos, hacen cosas distintas, en algunos casos se solapan, pero no es lo normal, no es lo común. Más de 1.100 personas, institutos que tienen vida propia, características muy propias. Unos nacieron hace 40 años, otros hace 5 años, otros hace 100 años. Así que es un desafío realmente enorme liderar esta administración. Y acá encontramos muchos más problemas que en hemoderivados o en la escuela que les conté, porque la estructura orgánica realmente responde a los años 90, ¿no? La Administración Nacional fue creada en el año 96, que lo único que hizo fue sumar varios institutos que estaban dando vuelta y ponerlos bajo un paraguas. Pero la estructura realmente es horrible, no tiene una concepción moderna de lo que es una estructura tan grande. Para darles algún ejemplo nomás, está la dirección, o el titular, como se lo llama, y debajo del titular hay 2 direcciones, nada más. Una es técnico-científica y la de administración. No tenemos dirección de recursos humanos, no tenemos dirección de asuntos legales, que en una estructura del Estado es clave. No tenemos direcciones de producción de bienes y servicios, no hay de calidad. Es decir, una estructura tan grande con 13 institutos y solamente 2 directores por debajo del titular es realmente muy difícil de administrar. Así que bueno, habrá que ver de qué manera generamos una nueva estructura para poder pensarse más allá. Esto también Roberto siempre lo enseña, ¿no? La estrategia sigue a la estructura. Si tenemos una estructura vieja, una estructura antigua, la estrategia no puede ser innovadora, porque no tenés
la estructura, valga la redundancia, que te apoye para llevarla adelante. Entonces, nuevamente tenés que recurrir a un objetivo común, a una visión común, a intereses comunes, que en este caso de la Administración Nacional son bastante disímiles, porque, como les decía, algunos nuevos y otros muy antiguos. Así que bueno, la idea es ver de qué manera se genera una nueva estructura. Acá también tienen un peso muy importante los gremios, así que hay que generar consenso. Otra vez habrá que recurrir a la empatía relacional para tratar de generar consensos y tener objetivos comunes, ¿no? Otra cosa que hay que rescatar, ya les estoy contando entonces cuatro administraciones públicas: una escuela, el laboratorio de hemoderivados, un tribunal de cuentas y la ANLIS Malbrán. Toda la gente con la cual uno a veces habla, hay una especie de concepción, no sé si común, pero bastante arraigada, de que el empleado público es vago, o que el empleado público es desinteresado de la cosa pública. Yo no creo que esto sea así. Si fuera realmente así, probablemente me hubiese ido. La verdad es que en donde me ha tocado actuar, el compromiso del empleado público es enorme para con la institución y también para con la sociedad. Que hay gente que, como se suele decir, no le pone todas las ganas y todo el esfuerzo, sí, es cierto, pero eso también hay en la empresa privada. Siempre hay gente que la cancherea, se hace el pícaro, bueno, pero la verdad es que cuando los fines son el servicio público, la gente tiene un compromiso enorme. Yo les digo, hoy en la Administración Nacional de Laboratorios, en el Malbrán, digamos, que ustedes habrán escuchado por la prensa, que en la pandemia tiene un rol clave por la investigación, por el testeo, etcétera, etcétera. Hay muchísima gente que está ganando por debajo del salario mínimo, o mejor dicho, de lo que es la canasta básica total. Se gana muy poca plata y sin embargo el compromiso es enorme, enorme. Entonces tampoco es tan así de que el empleo público es comedor de medialunas, etc. Realmente cuando uno lleva adelante una idea de servidor público, cambia completamente el destino de nuestra tarea, ¿no? Y otra cosa que aquí es distinta, bastante distinta a las otras que me ha tocado ver, es el impacto político y el impacto de la política en la gestión, ¿no? Cuando vos no manejás tu presupuesto, es complicado planificar a largo plazo, planear algo, porque no sabés si vas a contar con los recursos en determinado momento. Por lo tanto, hay que convencer a los de abajo, al equipo, y a los de arriba, que son los jefes. Así que una tarea muy difícil de aquel al que le toca estar. Hay que manejar muchos tipos de idiomas, ¿sí? Idiomas sencillos para la sociedad, qué hacen ustedes. Cuando nos tocó explicar cómo es que el Malbrán había secuenciado el genoma del coronavirus, no es fácil explicarlo, cómo hacer para pedir más recursos para que esas investigaciones lleven a mejores tratamientos, etcétera, etcétera. Así que el otro tema que me parece que es clave es que a quienes les toque gestionar alguna organización, generar confianza y esa confianza trasladarla a los hechos, a las acciones, para que sean validadas, también es clave, ¿no? Como decía Peter Drucker, creo que lo decía, hay que predicar con el ejemplo. Así que ese laburo y esa confianza sean ganadas en el campo, no en los papeles, ¿no? Así que bueno, a mí lo que más me preocupa hoy, digamos, de la
de lo que debería ser la gestión en la LIS Malbrán es tener una estructura que posibilite pensarse más allá. Ustedes saben, Roberto debe haber insistido muchísimo en que la estrategia es una apuesta, ¿no? Obviamente es así. Ahora hay que apostar cuando uno tiene las fichas en el bolsillo, o apostar aunque uno no tenga en claro. No se puede apostar a la ruleta si estás en una carrera de caballos. Eso también Roberto lo marca siempre. No ganan los mejores sino los que conocen las reglas del juego. Es difícil apostar cuando vos ya sabés de antemano que tu estructura orgánica no te acompaña. Así que bueno, vamos a tener que trabajar mucho en eso y ver de qué manera generar una orgánica que sirva a los propósitos, pero no actuales, sino a los futuros, a esa estructura, a esa estrategia o a ese posicionamiento apuesta que habrá que formular. Cuando las estructuras no son ágiles, no son flexibles, hay que generar una inventiva para poder lograr lo que uno pretende, y eso es desgastante, porque te obliga todo el tiempo a pensar en el cómo y no en el para qué. Entonces, por ahí perdes el rumbo. Así que bueno, ese es un poco algunas reflexiones. No sé, Roberto, ¿cómo lo ves? No sé las horas, los tiempos. Me gustaría que, si quieren hacer preguntas, tenemos tiempo todavía. Las preguntas que quieran hacer, yo tengo algunas, pero prefiero que primero hagan los chicos, o los que quieran. Bueno, yo voy a hacer mientras alguna Bueno, dale. que vayan pensando ellos. ¿Para qué te sirvió ver algo sobre física cuántica, sobre teoría del caos, sobre un poco esas cosas que vimos en su momento? No sé si las habías visto antes o no en la maestría. Sí, la verdad, a mí eso como hemos hablado alguna vez, me gustó desde hace mucho, y pude hacer una síntesis de todo lo que yo venía pensando cuando tuve la clase con vos, Roberto. Es la verdad. La verdad que sirve enormemente, enormemente. Mi profesión original es bioquímico, y en bioquímica estudiábamos física. Y la verdad que cuando hicimos la maestría, a mí no me costaba mucho relacionar teoría de sistemas o teoría de caos, o teoría de las restricciones, etcétera, porque eso se da en química y en física y en biología todo el tiempo. Y la verdad que es impresionante, no saben cuánto, chicos, chicas, no saben cuánto es útil estos conceptos. No llevarlos linealmente, ¿no? Porque si uno habla de que, bueno, total, no se puede conocer la posición exacta ni la velocidad de un electrón, entonces no puedo conocer nada en el universo. No, tampoco es tan exagerado ni lineal. Ahora, saber que la incertidumbre juega permanentemente, saber que si falta el de la guardia o el que tiene la llave del aula, se desmorona toda la reunión y no se puede continuar. Es decir, todos son necesarios. Nosotros, por ejemplo, veíamos que para producir un medicamento tenías una serie de procesos, una cantidad de procesos enormes y muy caros, ¿sí? Equipos, salas con aires acondicionados que no tenían partículas, etcétera, etcétera. Pero no se imaginan ustedes la cantidad de procesos que había al medio y gente esperando los medicamentos. Y a veces no podías sacarlo porque alguien se había olvidado de encargar los rótulos. Entonces, cuando funcionaban como compartimentos estancos, todo el mundo piensa que el otro está haciendo lo que corresponde. Y no es así. Por eso, la teoría de sistemas, la teoría del caos, son clave entenderlas para poder llevarlas
adelante en una gestión compleja. Vos llegabas a veces y tenías todo cerradito, todo armadito, y se cortaba la luz y no podías producir. Entonces decías, bueno, deberían estar funcionando los grupos electrógenos. Y no hay gasoil, porque el gasoil que había se había echado a perder porque hacía mucho que no se cortaba la luz. O sea, detalles tan sencillos y que en definitiva impiden a todo el equipamiento y a toda la organización trabajar. Así, como dice la teoría del caos, un pequeño aleteo de la mariposa te va a generar el tifón. Y realmente funciona así. Un detalle que nadie había tenido en cuenta impacta en el producto final. Así que sí, Roberto, la verdad, hay que seguir. Yo sé que es tu métier, pero hay que seguir hasta el hartazgo, por más que los chicos por ahí se puedan reír, pero impactan enormemente, enormemente. A ver, ¿alguna pregunta más? No, recién que hablaba de las restricciones presupuestarias y particularmente hablando del caso del coronavirus, ¿sí cree que en caso de haber tenido una partida presupuestaria más alta se hubiese podido hacer algo distinto o mejor de lo que se pudo hacer con la restricción que había? Ya, en el caso del coronavirus, estuvo, la plata en este caso estuvo, y hay más plata de la que en realidad se está usando, por lo menos en la Liz Malbrán. Lo que sucedió es lo que comenta Roberto, decir, bueno, esto es todo un sistema, y en este sistema Argentina o Uruguay o Chile no estaban dentro de la mira del gran sistema que es el sistema productivo chino o alemán. ¿Por qué te digo esto? Bueno, nosotros teníamos la plata y lo que no había eran insumos. Vos pedías y te decían todos que sí, porque para colmo gana alguien una licitación, ¿sí? Por 100.000 X, no importa el insumo. Gana la licitación, tiene mejor precio, por la estructura administrativa vos se la tenés que otorgar. Cuando tiene que entregarte los 100.000 X, te dicen, no, la verdad tengo 5.000 nada más para entregarte, porque los otros se quedaron en Estados Unidos o Italia no los envía. Y vos como administración pública le tenés que aplicar una multa, que es el 0,005 por día de atraso. No tenés defensa. Vos tenés una organización privada y decís, ¿sabés qué, flaco? Lo lamento, le compro al que sigue si me lo da. O voy y lo busco yo. Entonces, a veces con la plata sola no alcanza, porque toda la estructura que rodea, es lo que te decía antes, no es que sea una máquina de impedir, tiene que ser transparente, tiene que estar todo escrito, etcétera, etcétera. Pero son esas las leyes del juego. Entonces, en un caso de urgencia o de pandemia, es la ley del más fuerte. Se han dado casos de que en algunos lugares, aviones con mercadería que estaban destinados a un país eran interceptados por el país donde había aterrizado el avión y nacionalizaba la mercadería. Es decir, es la ley de la selva también. Así que la cantidad de presupuesto que tenemos es grande, es importante, pero bueno, depende de otras circunstancias que, como te decía, ustedes han visto seguramente el motor de crecimiento con Roberto, ¿no? Y estos límites externos realmente son de terror. Aquello que no podés controlar, o la variabilidad de la moneda extranjera, o una ley, de pronto Estados Unidos dice, todo lo que se va a producir aquí para el coronavirus no sale de Estados Unidos, y vos tenías comprado miles de insumos y no salen. Entonces estos límites externos justamente frenan el motor y hace que vos tengas que tomar otras decisiones. La verdad que a veces este caos sistémico genera también
tus propias ventajas, digamos, ¿no? Porque en muchos casos se ha puesto en juego la producción nacional. El caso de los respiradores, por ejemplo, es paradigmático, ¿no? Porque esos venían del extranjero y de pronto encontramos una empresa que los fabrica y que fabricaba X por día, de pronto con el apoyo del Estado comienza a fabricar el triple en 3 turnos y el Estado se los compra a todos. Entonces empiezan a darse cuenta de que existe una estructura nacional tanto de producción como científico-técnica. Así que también trae a río revuelto ganancia de pescadores. Dicen, bueno, a veces esto es así. A ver, ¿alguna pregunta más? Yo te cuento algo ahora que lo mencioné, el tema del motor de crecimiento. Por ahí uno es tan simple, cuando uno entiende las leyes de la dinámica del sistema y produce un motor de crecimiento en la organización, ya sea en un área o en parte de la organización o la organización entera, ustedes tal vez no lo creerán, pero el poder que tiene esa herramienta es impresionante. Yo vengo hace rato tratando de escribir un libro, eso porque lo hemos usado en 5, 6 o 7 ocasiones, ya no me acuerdo, incluso en la tesis mía de maestría lo usé. Y los 2 límites externos que yo puse en la tesis, no importa el tema, digo, vamos a la conclusión. Yo la terminé la tesis en 2009 sí, y en 2011 se produjeron los 2 límites externos, había puesto 3, de los 3, 2 se produjeron, y había anticipado que si eso se producía, la producción se iba a detener. Y se dieron los 2 límites externos y la producción se detuvo. Es decir, hasta tiene poder predictivo el motor de crecimiento, ¿no? Así que yo lo recomiendo fervientemente, lo usamos con mi esposa y unos alumnos, lo hicimos sobre la industria lechera de Córdoba, lo hicimos sobre la planta de tejidos humanos del laboratorio de hemoderivados, lo hicimos sobre la captación de plasma de hemoderivados, es decir, hay varios ejemplos y la verdad es que realmente es una herramienta muy, muy, muy poderosa. Poder sintetizar en una, como digo siempre yo, en una hoja paisada, en una A4 paisada, casi que se diría cómo funciona un área, una organización, es realmente impactante. Y aparte nos enseña algo, cuando nos sentamos con los directores de un área o con quienes dirigen una organización y le hacen la pregunta, ¿cómo funciona esto? Tan simple como eso, decirle, bueno, ¿cómo funciona esta área? O ¿cómo funciona esta organización? No lo saben. Nosotros hacemos comunicación. No, yo no te pregunté lo que haces. Te pregunté cómo funcionan. Y nosotros compramos materia prima. No. Es como cuando Peter Drucker se sentaba con los directivos de las grandes empresas y le decía, ¿en qué negocio están ustedes? Y todos contestaban cualquier cosa. Así que el modelo de motor de crecimiento no es un modelo, es una realidad. Si lo pueden usar, úsenlo, y si lo pueden hacer crecer, háganlo crecer. A ver, ¿alguna pregunta más? Es todo por la misma plata, chicos, así que pregunta. Vamos que nos queda poquito tiempo, a ver si podemos hacer alguna pregunta más, que está muy interesante. Yo aprovecho para preguntar, es más quizás a nivel profesional, si tenés planteada una carrera, por lo que contabas, fuiste pasando por distintas organizaciones, siempre del lado público, pero que tenían que ver con distintos negocios y distintos nichos. Si tenés quizás una idea, una visión de qué querés vos a manera profesional a lo largo de tu carrera, o si es más también lo que nos depara
como a varios de nosotros, las oportunidades que van surgiendo en el día a día y uno no se puede ajustar tanto a lo que quiere, sino a lo que aparece. Sí, interesante pregunta. Fue la misma pregunta que me hizo el ministro de Salud cuando charlamos para la posibilidad de que yo viniera a la ANLIS. Me dice, ¿y usted se ha dedicado a la educación, a un tribunal de cuentas, a la producción de medicamentos? Dice, ¿y qué lo impulsa? Digamos, porque justamente había varias facetas. Y yo lo que le dije fue, a mí me interesa el servicio público. Me interesan las organizaciones que tienen como una finalidad servir a la gente. Y las cosas que fueron tan disímiles, digamos, educación, administración pública pura, como fue el Tribunal de Cuentas, y ahora algo relacionado nuevamente a la salud y a la producción de medicamentos, te lo va deparando el destino, te lo va deparando la vida, pero la verdad que el foco es cómo mejorar las organizaciones del sector público en tanto y en cuanto uno tenga las herramientas para hacerlo. No solo, obviamente, pero ese es el norte, ¿no? Ese es el norte, por lo menos mío, mejorar la intervención de una... O sea, también como dice Levi, ¿no? Ver la manera en que algunas organizaciones pueden crear valor social y valor público. ¿Cuál será la contribución que uno pueda hacer a eso? Bueno, ese es mi espacio, ¿no? Bueno, buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Una consulta. Si mal no recuerdo, por lo que estuve leyendo, usted es bioquímico y entiendo que la bioquímica con la administración y todo lo que nosotros vemos o los puestos que hoy por hoy tiene, no tiene nada que ver. O sea, en el Malbrán sí, pero en la escuela o en el otro trabajo nada que ver. ¿Por qué se inclinó por ese lado y no por la bioquímica en sí o en ser investigador o ese lado? Bueno, interesante pregunta que me hace hacer tú un análisis de mi vida. Pero interesante la pregunta. Mirá, la bioquímica clínica en general, si no estás realmente inserto en un equipo de salud y pueda generar desde la bioquímica una opinión de peso en cuanto a los diagnósticos, etcétera, se termina transformando en una actividad un poco rutinaria. Y para aquel que tiene un espíritu curioso como el mío, la actividad rutinaria no me satisface. En cuanto a lo que es la investigación científica, cuando era estudiante hice investigación científica. Pero estuve 4 meses renegando con una máquina y no le pude sacar un solo resultado decente. Entonces dije, si toda la investigación científica va a hacer esto, yo me voy a pegar un tiro. Por supuesto, estamos hablando del año 80 y algo, la prehistoria, pero bueno, decidí que el interés que tenía, incluso con mi esposa, era que lo que pudiéramos hacer llegara más o menos en forma rápida a la gente, ¿sí? El producto de nuestras ideas o de nuestra capacidad de que llegara más o menos rápido a la gente y mejorara la calidad de vida, que es una cuestión filosófica. Ahora te sorprendería cómo la bioquímica ayuda a entender la gestión, ¿no? Cuando tomábamos las clases de la maestría y hablábamos de la teoría de las restricciones, ¿sí? Que aquel que va más despacio en un proceso genera ciertas demoras que hacen a la demora total del proceso. Vos vas a producir una tuerca, un tornillo, y está todo perfectamente calzado, pero algo al medio hace que sea más lento, y eso demora la velocidad final del proceso. Bueno, cuando Roberto explicaba esto, a los contadores, a los ingenieros, a los administradores, y esto no va con ningún menosprecio de las profesiones, pero le costaba mucho entender. Y a mí como químico me resultó inmediatamente aceptable y entendible, porque en química
las reacciones químicas, si ustedes mezclan hidrógeno más oxígeno para dar agua, la realidad de esa reacción química es que son un montón de reacciones intermedias, ¿sí? Se van rompiendo los átomos de hidrógeno, se van rompiendo los de oxígeno y se van mezclando, etcétera, etcétera. Y se llaman hemireacciones. Y hay una ley química que lo dice muy clarito, la reacción más lenta de las hemireacciones es la que domina la velocidad final de la reacción. Para mí era algo sencillo, básico. Después, teoría de sistemas. El cuerpo humano está organizado como un sistema. Vos tenés una pequeña glándula sobre el riñón que genera hormonas que impactan, no sé, en el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. El cuerpo humano es un sistema. Increíblemente puede funcionar como un sistema cuando le falta alguna parte. Es flexible, se reacomoda. Así que no me parecía difícil. Ahora, después cuando empezamos a hablar de macroeconomía y de ese tipo de cosas, a mí sí me resultaba difícil y al resto le resultaba muy fácil. Pero la verdad que la bioquímica, bien entendida, la biología, ustedes habrán leído probablemente a Arie de Geus con la empresa viviente, etcétera, etcétera. Tiene muchísimas analogías a un ser vivo o un ecosistema con lo que son las organizaciones. Entonces a mí me sirvió más la bioquímica que si yo hubiera estudiado contador o administración. Eso no significa que ustedes no puedan hacerlo, pero si ustedes se acercan a la química básica, a la física básica y a la biología básica, van a tener un plus que probablemente no lo tengan otros. Van a tener realmente un plus. Y aparte me gusta estudiar, entonces hice la maestría en estrategia y en 2000, ya no sé ni dónde vivo ni en qué edad, hace unos 4 años empecé un doctorado en pensamiento complejo en la Universidad Edgar Morin de México. Y bueno, alcancé a hacer 2 diplomados y quedó la tesis en suspenso porque ya medio me vine para acá y se complica todo, ¿no? Se complica todo. Pero bueno, esa es la otra por ahí reflexión, no son ni siquiera consejos, es decir, quedarse con lo aprendido hace 10 o 15 o 20 años es el estancamiento. Así que siempre hay que estar tratando con curiosidad y con interés de ver en qué está la cosa, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí, Roberto, tengo una pregunta para Pascual. Sí. Pascual, buen día. Buen día. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué la administración pública, y sabiendo que usted es una persona muy capacitada, eligió la administración pública y no eligió la administración privada? Por ejemplo, usted puede trabajar en cualquier laboratorio de bandera en la Argentina y eligió la administración pública. ¿Por qué? Bueno, interesante pregunta. Hay una cuestión muy clara y es la visión de la empresa. Cuando la visión de la empresa es del empresario y no de la gente, yo ya tengo una diferencia de base. Aún cuando la visión del empresario tenga contenido social y tenga imagínate lo siguiente. Siempre que hay una crisis, la gran, no digo todas, pero la gran mayoría de las empresas privadas, donde primero recortan es en el salario de la gente o echa gente. Entonces, no va conmigo, simplemente no va conmigo. A mí me hubiera gustado trabajar, que seguramente las hay, pero bueno, yo ya perdí un poco el tren, en una empresa o en empresas que tuvieran la mentalidad que le transmitía o le transmite Ricardo Semler. Yo no sé si ustedes lo han visto, lo han estudiado. Ricardo Semler, El brasilero. El brasilero. Ricardo Semler tenía una empresa, ahora se retiró, a los 50 años se retiró, y sigue por supuesto ligado porque es dueño, pero bueno, él tenía una empresa que cuando él asume era el hijo del dueño,
lo cuento muy rápido, Roberto, Sí, sí. era hijo del dueño, entonces el papá lo llama y le dice, hacete cargo de la empresa, y le da la presidencia del directorio, pero el 1% de las acciones, en Brasil, en Sao Paulo. O sea, le da el puesto, pero no le da poder. En 10 años, él lleva la empresa, que estaba evaluada en 7 millones de dólares cuando él llega. En 10 años, las empresas, porque compró otras, estaban valuadas en 70 millones de dólares y él tenía el 51% de las acciones. En esos 10 años, estamos hablando de entre los 80 y los 90, Brasil tuvo procesos similares a los nuestros: hiperinflación, devaluación de la moneda, 2 o 3 devaluaciones, plan verano, plan cruzado, etcétera, etcétera, etcétera. Él nunca echó a nadie. Ricardo Semler en sus empresas nunca echó a nadie. Él empezó a trabajar en el sistema celular de producción en los años 80 y poco, cuando nadie lo hacía en el mundo. Publicaba los balances en papel y los pegaba en los pasillos para que todo el mundo supiera cuánto ganaba la empresa y cuánto le tocaba a cada uno. Escribió sus historias en un libro que en Brasil se llamó Virando a propia mesa, acá se llamó Contra la corriente. Entre otras cosas, en Estados Unidos se llamó Maverick, si no me equivoco. Eran los 90. En Brasil el libro tuvo, creo que 30 reimpresiones, una cosa así. Fue un furor de ventas. En Argentina tuvo una sola y se descatalogó. Entonces, si uno quisiera trabajar en una empresa privada, yo quisiera trabajar en una empresa privada con el espíritu de Semler, donde los gremialistas se sentaban en la mesa del directorio, donde no existían las secretarias o los secretarios. Si vos querías una fotocopia, tenías que ir y hacértela vos, aunque sea. En ¿Se fin. cortó? Ah, a ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí. Así que bueno, la verdad es que debe haber así empresas en Argentina, yo no las conozco. Cuando el fin de algunos empresarios es el lucro a toda costa, bajando la calidad del producto, engañando al consumidor, ¿sí? En lugar de 1 kilo de azúcar te pongo 900 gramos y te lo cobro como 1 kilo. Le pongo en el rótulo símil a leche fluida, pero el símil lo pongo en Arial 5 para que nadie lo pueda leer. En fin, no me interesa trabajar a otros sí, yo no critico, digamos, bueno, hay que vivir, etcétera, etcétera, pero bueno, no era nuestra filosofía de vida encarar para ese lado. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario, pregunta, algo más? Yo un comentario nomás, que es muy interesante ver cómo se aplican, ¿no? los conceptos que estamos viendo en la materia en casos al fin y al cabo reales. Es realmente muy interesante porque muchas veces mucho como estudiante uno dice, Fay, ¿cómo aplico esto, ¿no? En la vida real? Entonces es muy interesante escuchar estas experiencias y bueno, y a todos los invitados, así como Pascual, que estamos teniendo, para también poder nosotros, al fin y al cabo, luego aplicarlos, ¿no? Tener un modelo así como de ejemplo. Bueno, gracias. Sin duda. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario más. Bueno, un comentario mío, me encantó la presentación, me pareció muy interesante las preguntas y la posibilidad de entender un poco esto. Yo en esa maestría, que fue, no me acuerdo en qué año fue la maestría. Por allá por 2007 fue. 2007-2008, ¿no es cierto? Por ahí. Exacto. La disfruté muchísimo con el grupo que se formó, un grupo muy, muy, muy interesante y muy lindo de personas en la Universidad Nacional de Córdoba. Creo que yo estuve dando 2 materias, una al principio y otra al final. Así es.
y la verdad que lo disfruté mucho, y bueno, me acuerdo muchísimo de Pascual, que fue uno de los mejores alumnos, y me mandó papers de teoría del caos, me acuerdo de varias cosas, y bueno, me puse muy contento de verlo en el, poder asumir en el Malbrán, y dije, bueno, es la persona que puede manejar Ojalá. este problema, que es bastante complejo. Sí. Así que me puse muy contento y hablé con él y lo invité para que creo que era muy interesante poder compartir la experiencia de él. Y bueno, ahora tiene un desafío grande y que sabemos que es difícil. Y bueno, muy interesante el tema de los límites ahí de justamente tengo la plata, pero no puedo hacerlo por la regla del Estado que tiene, y que, bueno, no puedo cambiar, bueno, todas esas cosas que uno dice, ¿por qué no se hacen? Sí, Bueno. sí, son frenos, son como dice la teoría, como dicen tus textos, Roberto, no los controlás y tenés que buscar la manera, si querés, hasta disruptiva de cómo hacer para, sin violar ningún tipo de reglamentación, sin ningún tipo de normativa, siendo siempre transparente, tratar de lograr los objetivos, ¿no? Porque si no separa el funcionamiento de la organización, es dramático. Pero bueno, siempre hay algún resquicio legal, alguna cosa que te permite sostener la organización. Si no, realmente sería una ruptura que impactaría sobre la gente, y es dramático. Y respecto a lo que decía Camila, sí, la verdad es que no es teoría pura. La verdad es que funcionan, hay cosas que funcionan muy bien. Las 7 leyes de la sistémica tendrían que estar escritas en la partida de nacimiento, yo digo, ¿no? Porque es increíble que leyes en apariencia, tan sencillas tengan un impacto tan grande. Motor de crecimiento funciona enormemente, bueno, todas estas herramientas realmente funcionan. Y yo soy un agradecido de haberme cruzado con Roberto, con esa maestría y con la Sociedad Latinoamericana de Estrategia que tanto nos enseña, la verdad. Y esto lo digo no porque esté ahí Roberto, hace muchos años que nos conocemos, sino porque es real, ¿no? Es real. Bueno, muchas gracias y gracias a todos. Espero que lo puedan haber disfrutado y nos vemos. Gracias, Pascual. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Abrazos. Gracias. 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 Buenos días.